independiente para comer, se le da un puntaje de 10. Si la persona necesita ayuda para cortar la carne, el pan, pero come solo por su manito, se le da un puntaje de 5. Y si definitivamente la persona necesita ayuda tanto para cortar como para poder comer, o sea, necesita que alguien le lleve el alimento a la boca, el puntaje es 0. Y así sucesivamente de ahí para abajo siguen los otros parámetros, de modo que al final, al terminar de valorar todos esos parámetros, comer, deposiciones, micción, uso del baño, trasladarse, deambular, escalones, al final todos los puntajes que se hayan obtenido se suman, se saca un total y dependiendo del resultado, aquí en el cuadro de color verde, podemos clasificar qué grado de dependencia tiene esa persona. Aquí hablan de si la persona le da un puntaje total menor de 20, tiene una dependencia total, o sea, depende en lo absoluto de un ayudante o de alguna persona que le asista para todas esas actividades. Es una persona muy dependiente. En cambio, por ejemplo, el que tiene un puntaje de igual o mayor de 60, la dependencia es leve, o sea, es muy poco lo que necesita de ayuda para que alguien le asista en las actividades básicas de la vida diaria. Aquí en el mismo cuadro que estamos mirando, en la misma página, al lado derecho hay un caso clínico. Acá, en celeste, dice, lee y aplique la escala de Bartel. Es un caso clínico que tengo ahí. En clase lo hacemos, o pues no sé si ustedes leen el material, de pronto tienen tiempito de echarle una miradita, y si no en clase lo trabajamos. Aquí de para abajo dice interpretación y asignación de puntajes en la escala de Bartel. Aquí está explicado punto por punto qué se evalúa en la escala de Bartel, bien explicadito. Cada uno de los parámetros, qué se aplica y qué no, qué se evalúa, qué no. Entonces en clase lo vamos a ver bien despacio y con calma con un caso clínico. En la página 7 está otra escala que ya les había nombrado arriba, que es la del Lawton-Brody, que es la que permite de medir el grado de independencia que tiene una persona para poder ser independiente en una serie de actividades que le permiten desenvolverse solo en la comunidad. Se aplica mucho en los adultos mayores, por eso dice acá medir el grado de independencia que mantiene el adulto mayor. Entonces aquí, a diferencia de la de Bartel, mire que los parámetros que se evalúan son capacidad para usar el teléfono, capacidad para hacer compras por sí mismo. Entonces ahí vienen los tópicos que se evalúan uno por uno, capacidad para preparar la comida, capacidad para el cuidado de la casa, capacidad para el cuidado de la ropa, para el uso de medios de transporte, la responsabilidad respecto a su medicación, si la persona toma medicamentos, capacidad para utilizar el dinero y poder hacer compras y manejar el dinero por sí mismo. Lo mismo que las anteriores. De acuerdo a lo que usted observe en el paciente o en la persona que está evaluando, usted va marcando o encerrando, o, bueno, poniéndolo en chulito o marcando con un círculo el puntaje que crea que le corresponde y al final esos puntajes se totalizan y ese valor total, pues usted lo compara contra esta tabla que está aquí. Entonces, mire que en mujeres se evalúan 8 funciones en total y en los hombres solo se evalúan 5. ¿Por qué? Pues porque aquí mismo explica en la parte de abajo la escala que en los hombres la parte de, por ejemplo, del arreglo de la casa, de preparar la comida, del lavado de la ropa, pues generalmente los hombres, bueno, hasta hoy en día que de pronto se están involucrando un poco más en esas actividades, los hombres anteriormente no, pues no lo hacían. Entonces por eso en ellos no se evalúan algunos tópicos y por eso solamente se evalúan simplemente 5 funciones, en cambio en las mujeres sí se evalúan 8. Dependiendo del puntaje que les den al final al totalizar, por ejemplo, si en una mujer, después de aplicar toda la evaluación, al sumar todo, el puntaje le da entre 4 y 5, la dependencia se supone que es moderada. Para esta escala, ¿no? Para la escala del Lawton-Brody, que mide la capacidad de la persona de desenvolverse sola o por sí misma en una comunidad. Si, por ejemplo, el puntaje le da entre 2 y 3, la dependencia es grave, quiere decir que necesita mucha ayuda y que posiblemente esa persona no pueda vivir sola y necesite de alguien que todo el tiempo esté con ella. Y lo mismo para los hombres, ¿no?
Pues obviamente en los hombres el puntaje es diferente al de las mujeres por aquello de que en ellos solo se evalúan 5 funciones. Bueno, aquí vienen otros conceptos de lo que es la movilidad versus la inmovilidad. Entonces, como ya pues simplemente por lógica uno sabe que movilidad está relacionada con la capacidad que tenemos cada uno de nosotros o de los seres humanos para poder tener el movimiento físico. Cuando uno habla de movimiento físico, no solamente se refiere a la capacidad de caminar, de pronto de subir y bajar los brazos, de mover las piernas, que serían los movimientos motores gruesos, que se llaman movimientos motores gruesos, sino también se tienen en cuenta los movimientos motores finos que son más complejos. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, escribir, por ejemplo, bordar, coser, tener la capacidad de anudar o de pronto de cerrar un broche, el hecho de usted tener la capacidad de escribir táctilmente con el celular, esos son movimientos motores finos relacionados a sus manos específicamente y de cómo los seres humanos para poder tener intacta y en buen estado esa movilidad, se requiere que tengamos en cuenta que estén completamente sanos algunos aspectos. ¿Cuáles son? Primero que todo, que la persona tenga suficiente fuerza muscular. Entonces, que los músculos del cuerpo estén lo suficientemente sanos y fuertes para que usted tenga fuerza para poder hacer un movimiento. Que haya suficiente energía, entonces que su cuerpo tenga suficiente glucosa y energía para poder movilizar. Además, que exista estabilidad esquelética, ¿sí? Que el esqueleto, los huesos estén indemnes, que estén sanos y que estén normales para que su esqueleto pueda realizar el movimiento. Y también junto con el esqueleto que las articulaciones del cuerpo estén sanas igualmente, que estén funcionales, que no estén deterioradas. Y aparte de eso y finalmente que haya una sincronización entre el sistema nervioso y el sistema muscular. Por eso dice aquí sincronización neuromuscular adecuada. Para que los músculos se puedan mover, cualquier músculo que se tenga que mover en el cuerpo humano necesita de la participación del sistema nervioso, necesita de una orden generada por el cerebro y que esa orden que está generando el cerebro baje del cerebro a través de unos nervios que van a llegar a inervar o a tener contacto directamente con los músculos y finalmente llevan esas órdenes del cerebro hacia los músculos para que el músculo pueda movilizarse y hacer el movimiento que quiere el cerebro. Entonces, por eso el sistema nervioso está tan en contacto directo con el sistema muscular y en el momento en que el sistema nervioso esté fallando, ese movimiento puede estar entorpecido, que es lo que pasa en muchas patologías de tipo neurológico, que de pronto poco a poco las van a ir conociendo. Entonces, para que pueda existir una movilidad indemne, perfecta y correcta, todos esos aspectos tienen que estar en completo orden y funcionales. ¿Cuáles son los factores de riesgo causas que alteran la movilidad? Entonces, en los mismos dibujos se puede mirar, ¿no? Desde simplemente, de pronto, alteraciones a nivel de las articulaciones o de pronto alteraciones a nivel del sistema esquelético o de pronto alteraciones a nivel del sistema nervioso, de pronto la pérdida de la visión o de algunos órganos de los sentidos que estén fallando, de pronto la presencia de vértigos o mareos en la persona que pueden hacer que le hagan perder el equilibrio. Y aquí en estos dibujos les coloqué algunas de las más comunes, no son las únicas, pero pues son como las más frecuentes, ¿no? Miren, tenemos en el cuadro arriba a la izquierda deformidades congénitas. Fue la mejor foto que les pude conseguir de cuando usted habla de congénitos, son situaciones que la persona las trae desde el momento del nacimiento. Si es un niño, pueden ver perfectamente cómo su cuerpo, su sistema esquelético no está normal, está deforme. Pues obviamente con el tiempo, a medida que este niño o esta persona va creciendo, pues su movilidad va a estar alterada. La siguiente imagen habla de traumas o lesiones al nivel del sistema óseo o a nivel del sistema muscular. Por ejemplo, la fractura de cadera.
En el momento que se fracture la cadera, pues posiblemente esa persona va a quedar con acortamiento del miembro inferior que se haya fracturado y con problemas para la movilidad. Fácilmente puede perder el equilibrio. La presencia de dolor crónico es otra situación bien frecuente que puede alterar la movilidad. De pronto dolores en las articulaciones, que son bien frecuentes, en las manos, en los pies, en las rodillas, pueden alterar la movilidad y pueden causar caídas. Enfermedades del sistema nervioso que afectan la movilidad. Por ejemplo, ahí ven una foto de una persona con Parkinson. El Parkinson es una enfermedad neurológica en donde se afecta la producción de unas sustancias en el cerebro llamada dopamina y finalmente pues esto va produciendo trastornos en la movilidad y en la marcha. Esas personas fácilmente pueden tener caídas y otra serie de complicaciones. Enfermedades del sistema musculoesquelético que deterioran la movilidad, como la artritis, como la artrosis, que finalmente van causando inflamación y deformidad en todas las articulaciones del cuerpo y pues por ende alteraciones en el movimiento. El consumo de algunos medicamentos que pueden llegar a producir vértigo, mareos, visión borrosa, debilidad. Cuando estemos haciendo las escalas les voy a explicar que efectivamente no son todos los medicamentos, algunos específicos, por ejemplo, los medicamentos que se utilizan para bajar la presión arterial, algunos de pronto podrían producir vértigo o hipotensión, baja marcada de la presión arterial, pues con ello mareo. Los medicamentos tipo llamado benzodiazepinas que se utilizan mucho para trastornos mentales. Otros tipos que se llaman de pronto diuréticos para eliminar líquidos del cuerpo, etcétera, etcétera. Y hay una gran cantidad de medicamentos que pueden llegar a alterar, producir vértigo, mareos y por ello pues pueden trastornar la capacidad de la persona para poder movilizarse, produciendo obviamente caídas. Acá al final, bueno, esas se las menciono de última. La demencia, entonces, que ocurre más que todo en adultos mayores, ¿no? Trastornos mentales que pues obviamente producto de ese daño en la capacidad de la persona para el juicio, para el raciocinio, para el pensamiento, terminan postrados y pues obviamente esto les altera la movilidad. La pérdida de la visión o de la audición, que también es bien frecuente, causa de caída en los adultos mayores e incluso en personas más jóvenes. Y otros que a veces no se tienen en cuenta, pero que sí son bien importantes y sobre todo en adultos mayores, el uso de tapetes, alfombras que pueden producir resbalones y la persona o se puede enredar en este tipo de elementos y se puede caer. Barandas, la no existencia de barandales que sirvan de apoyo para que esa persona se apoye y pues pueda deambular. El uso de ropa o calzados no adecuados, cuando esos zapatos a esa persona le quedan grandes o la ropa de pronto le queda muy ajustada o esos zapatos son resbalosos, pues se puede caer. La presencia de sillas o demasiados objetos en el ambiente que impidan que ese adulto mayor o esa persona, no necesariamente tiene que ser un adulto mayor, no pueda deambular libremente y se puede llegar a caer. La que está aquí al lado izquierdo, que está en amarillo, que les estoy señalando, que dice síndrome de desacondicionamiento físico por reposo prolongado en cama. Y mire que le busqué una foto de una persona joven. A veces se cree que solamente las personas ancianas o adultas mayores son las que están más propensas a tener complicaciones por desacondicionamiento físico al estar en reposo prolongado en cama y resulta que no. Personas muy jóvenes como el que ven en la foto, que tuvo un trauma, de pronto una fractura en su extremidad, que tiene que durar 2 semanas o hasta más, con un tipo de elementos aquí en su pierna para poderle como alinear esa fractura, pues por reposo prolongado en cama pueden tener alteraciones en la movilidad y otra serie de complicaciones de las que les voy a hablar ahorita. Entonces entramos a mirar lo que es las complicaciones por el reposo prolongado en cama y obviamente en movilidad. Entonces el síndrome de desacondicionamiento físico se llama síndrome precisamente porque no es uno ni dos, sino son una serie de varios síntomas que empiezan a aparecer en la persona como complicación a raíz de tener mucho tiempo prolongado en cama. Y mucho tiempo no tiene que decir meses ni años.
Incluso desde los 2, 3 primeros días en que la persona empieza a estar completamente en reposo en cama, empieza a tener una serie de cambios físicos y mentales y psicológicos también que van a llevar a que se presenten una serie de complicaciones. Mire, aquí les habla de que existe atrofia muscular, los músculos empiezan a atrofiar, o sea, empiezan a perder su tamaño y su fuerza, se vuelven débiles, se vuelven laxos y ya no tienen la misma capacidad. Aparece fatiga muscular, pues obviamente si el músculo está deteriorado, no va a estar con la fuerza necesaria y se va a cansar muy rápidamente. Hay una baja tolerancia al déficit de oxígeno, entonces cuando la persona que está mucho tiempo en reposo en cama, cuando quiere de pronto sentarse o levantarse o movilizarse, le van a producir una serie de cambios como lo que uno llama en términos comunes disnea, o sea, la dificultad para respirar, el ahogo que ustedes escuchan que dicen por ahí, el vértigo o el mareo, taquicardia, que es la aceleración del latido cardíaco, y una serie de cambios producto de ese reposo en cama. Aquí dice, este deterioro o este daño o disminución en el metabolismo y a nivel sistémico comienza a observarse en las primeras 24 horas de inmovilización, o sea, desde el primer día en que la persona está en reposo absoluto, empiezan a aparecer progresivamente estos cambios. Y aquí les coloqué algo a manera de información. Dice, si el paciente permanece inmovilizado por 3 semanas, o sea, 15 días larguitos, pierde el 50% de la fuerza muscular. Empieza a perder grandes cantidades de nitrógeno. Dice acá que de 2 a 12 gramos por día. Y el nitrógeno es el complemento fundamental que forma parte de las proteínas. Entonces, pues si se pierde nitrógeno, se empiezan a degradar y a dañar las proteínas que forman los músculos y por eso aparece la atrofia y el daño muscular. Se empieza a perder calcio y aquí dice que hasta 4 gramos al día, que forma parte de los huesos. Entonces pues empieza a aparecer reabsorción de los huesos y empieza a aparecer la osteoporosis y pérdida de unos electrolitos como el sodio, el potasio y el fósforo y otros electrolitos más fundamentales para la vida de la persona. Y aquí dice al final, luego de 8 semanas de inmovilidad, o sea, serían 2 meses, ya también se desarrolla intolerancia a los carbohidratos o a la glucosa, o sea, se empiezan a aumentar los niveles de glicemia en la sangre, hay pérdida del 16% de la masa de los huesos, hay un riesgo muy aumentado a que aparezca trombosis venosa profunda, o sea, la formación de coágulos de sangre en la luz o en la parte interna de las venas, sobre todo de las piernas, y esto es gravísimo. Hipotensión ortostática, o sea, la baja de la presión arterial cuando la persona trata de sentarse o de movilizarse. Úlceras por presión que ya las vimos en la piel y obviamente la rigidez articular de las, valga la redundancia, de las articulaciones. Entonces, este cuadrito que está acá es muy, pero muy, pero muy importante. Al lado izquierdo está el sistema, el cuerpo humano, para poderlo clasificar o estudiar, ha sido dividido en sistemas corporales. Por eso ven aquí que dice sistema cardiovascular, luego de ahí para abajo dice sistema respiratorio, etcétera, etcétera. Y al lado derecho están los cambios y las posibles complicaciones que van a aparecer en cada uno de los sistemas corporales producto del reposo prolongado en cama. Mire que lo primero que ven acá es el sistema cardiovascular, formado por el corazón y todos los vasos sanguíneos del cuerpo. Y aquí están todos los cambios que empiezan a aparecer. Entonces comienza a disminuir la circulación de la sangre a nivel de los músculos, la circulación se hace más lenta, muy lenta, tiende a, como la persona está en decúbito supino o acostada en cama, pues tiende como a estancarse la circulación a nivel de las extremidades inferiores. Hay caída también de la presión arterial cuando la persona la cambian de posición o la tratan de sentar o de levantar. Y todo esto a largo plazo hace que aparezca algo muy grave que es la tromboflebitis o la formación de coágulos en las venas de las piernas, que con el tiempo se pueden llegar a desprender de los vasos sanguíneos de las piernas, viajan por todo el sistema sanguíneo y fácilmente llegan a pulmón.
una vez que llegan a pulmón, causan un tromboembolismo pulmonar que es supremamente grave. Así, a grosso modo, los cambios a nivel del sistema cardiovascular. Aquí están los cambios a nivel del sistema respiratorio, o sea, pulmones y todos los bronquios que forman parte de nuestro sistema respiratorio. Entonces, miren, se empieza a perder la fuerza de los músculos respiratorios para que nosotros podamos inspirar y botar el aire. Hay una serie de músculos en la caja torácica. Por reposo prolongado en cama, estos músculos se van volviendo débiles al igual que los del resto del cuerpo, y eso lleva a que esos músculos ya no tengan la misma capacidad de inhalar y de expandir los pulmones. Por lo tanto, se disminuye la expansión de los pulmones, hay disminución del reflejo de la tos, la persona ya no es capaz de toser con la misma eficacia. Por lo tanto, se van acumulando aquí en los bronquios y a nivel de los pulmones, se van acumulando secreciones o flemas, y pues obviamente como ya la persona no tiene ese reflejo de la tos eh, fuerte o potente como cuando no estaba en reposo, se tienden a acumular, y eso fácilmente lleva a la aparición de neumonías y de infecciones a nivel de los pulmones muy graves. Aquí les habla de complicaciones graves como la telectasia, que es el colapso del pulmón. En la foto que está aquí a la izquierda, ven un pulmón sano, grande, el del lado izquierdo, y al lado derecho ven un pulmón que está recogido, o sea, hizo una telectasia pulmonar o un colapso pulmonar, y obviamente pues con el resto de complicaciones que eso conlleva, ¿no? A nivel del sistema muscular y esquelético, o sea, músculo esquelético. Entonces, ya les dije antes atrás, reducción de la fuerza y del tamaño de los músculos, se ponen débiles, se atrofian, por lo tanto hay disminución de la resistencia, hay acortamiento y contracción de todos los tejidos musculares, deterioro de la movilidad de las articulaciones, porque las articulaciones empiezan a ponerse rígidas, no tiesas, que eso no es correcto decirlo, se empiezan a poner rígidas, y la persona pierde esa capacidad de movilidad, de flexión y extensión a nivel de todas las articulaciones del cuerpo, y se empieza a perder calcio. Producto de todos estos cambios, mire lo que aparece: osteoporosis, osteoartritis, contracturas de los músculos, atrofia muscular, rigidez en las articulaciones, debilidad muscular, y todo eso conlleva la pérdida del equilibrio y posiblemente a caídas. En el aparato digestivo, sacan la foto, mire que comienza en la boca, sigue por acá con la garganta o la faringe, sigue bajando, aquí está el esófago, luego aquí está el estómago, todo esto es el intestino, todo lo que está aquí en el centro es el intestino delgado, y todo lo que está aquí alrededor como un marco es el intestino grueso. Todo eso es el sistema digestivo. El hígado que se ve en rojo es una glándula anexa, ¿no?, que participa en los procesos digestivos, pero pues no se considera parte del sistema digestivo. ¿Qué aparece en el sistema digestivo a consecuencia del reposo prolongado? Se aumenta la producción de gas y de acúmulo de gases intestinales. La persona empieza a tener alteraciones en la capacidad de tragar o de deglutir. Hay disminución de los movimientos del intestino, porque el intestino todo el tiempo está en movimiento para poder hacer el proceso digestivo. Producto de esa quietud o de ese reposo, los intestinos dejan de movilizarse con los movimientos correctos. Por lo tanto, producto de esto, a largo plazo empieza a aparecer estreñimiento, anorexia, que es la pérdida del apetito. El estreñimiento conlleva a la impactación fecal, o sea, que la materia fecal se impacte, se solidifique y se pegue a nivel del recto, y obviamente pues no va a salir fácilmente. O lo contrario, puede aparecer incontinencia fecal, se sale la materia fecal sin control. Y algo también muy común es el reflujo gastroesofágico. Entonces, la comida a medio digerir empieza a regresarse del estómago hacia arriba, se devuelve por el esófago y empieza a aparecer en la boca. Obviamente esta comida ya va llena de ácido, porque el estómago tiene ácido, y al devolverse por el esófago empieza a producir gastritis, esofagitis y la inflamación y el ardor del esófago y todo ese montón de complicaciones. También pueden haber náuseas, vómitos, distensión abdominal y por último desnutrición.
A nivel del sistema genital y urinario, o sea, genitourinario, puede haber incontinencia urinaria, se sale la orina, o puede haber lo contrario, que es la retención de la orina, la persona no es capaz de eliminar los líquidos y obviamente todo esto conlleva alteración en los niveles de líquidos del cuerpo. A largo plazo pueden formarse cálculos renales, muy comúnmente aparecen infecciones a nivel de la vejiga o de las vías urinarias y también incluso a nivel de los genitales. Las complicaciones a nivel de la piel o de lo mismo que decir el sistema tegumentario, pues ya ustedes se las podrán imaginar. La más común y la más grave o la más frecuente, pues la aparición de las úlceras por presión. Sin embargo, también pueden aparecer edemas o hinchazón de los pies, de los tobillos, de las piernas. Pueden aparecer hongos y dermatitis a nivel de la piel. El sistema endocrino, que tiene que ver con toda la parte hormonal o la producción de las hormonas del cuerpo, por reposo prolongado en cama llevan a un aumento en la diuresis, o sea, un aumento en la producción de orina, con pérdida de sustancias como los electrolitos o el agua, conllevan a la intolerancia a la glucosa, empieza a acumularse exageradamente los niveles de azúcar en sangre y obviamente pues esto puede a largo plazo llevar a complicaciones graves y al debilitamiento del sistema inmune. A nivel del sistema neurológico, o sea, el sistema nervioso, como la persona está en un estado de postración, de reposo permanente, esa falta de estímulos externos, el hecho de estar entablando conversación, de estar en comunicación, de estar en relación con los demás, le puede llevar a pérdidas de la atención y de la memoria y alteraciones del sentido del equilibrio. Y a largo plazo puede aparecer depresión, síndrome confusional, trastornos de la atención, deterioro cognitivo o mental progresivo, donde la persona llega al momento en que no sabe ni en qué día está, ni cómo se llama, ni dónde está. Imagínense ustedes todo un día, las 24 horas, 2, 3, 4, 5, 7 días usted en una habitación solo mirando solamente paredes, pues obviamente eso con el tiempo va haciendo mella en el sistema, en la parte mental. Puede aparecer delirios, demencia, incoordinación motora, pérdida del equilibrio con caídas, alteraciones del ciclo del sueño que llevan al insomnio. Todo eso son complicaciones producto del reposo prolongado en cama. Y ojo, vuelvo y les repito, esto no solamente se produce, uno creería que en personas adultas mayores y resulta que no. Pueden ser personas jóvenes que por alguna situación quedaron con un tiempo prolongado en cama y entonces pueden venir esa serie de complicaciones. Entre más tiempo en cama, peor y más prontamente aparecen todo ese tipo de complicaciones. La siguiente parte del material habla de cómo se valora el riesgo de caídas en los pacientes. Entonces ya vimos que todo lo anterior puede llevar a que la persona fácilmente puede llegar a caer. Todo lo que vimos ya, ¿no? Desde todos esos cambios en el sistema osteomuscular, el efecto de algunos medicamentos, etcétera, etcétera, la presencia de pronto de pisos mojados, el uso de zapato no adecuado, cuando la persona de pronto no tiene barandales o no tiene medios como de dónde agarrarse para poder sostenerse, etcétera, etcétera. Entonces, para valorar ese riesgo de caídas en pacientes también existen unas escalas. Una de ellas, de las más utilizadas, se llama escala de Downton, que es la que tienen ahí en pantalla. A nivel hospitalario es una de las más utilizadas. Entonces, miren, les estoy mostrando la escala de Downton. Al lado izquierdo, donde tengo el cursor, están los 5 parámetros que se valoran. La existencia de caídas previas, el uso de algunos medicamentos, y aquí están especificados cuáles grupos de medicamentos, la presencia de déficits en los órganos de los sentidos, el estado mental de la persona y la capacidad de deambulación. Aquí en la parte central está, al frente de cada parámetro está como lo que se valora en cada parámetro. Por ejemplo, caídas previas. Dice no. Si la persona no tiene antecedentes de haberse caído en los últimos 3 meses, el puntaje es de 0. Pero si la persona tiene antecedentes de haberse caído en los últimos 3 meses, que dice sí, el puntaje es 1. Entonces usted
valora al paciente y usted dirá, bueno, el paciente no tiene antecedentes de caídas previas, le marca el 0, pero si llega a tener, le marca el 1. Y así sucesivamente de ahí para abajo. Les explica, bueno, en clase vamos a mirar la escala bien explicadita para que eso les quede claro. Quiero mostrarles que aquí al lado izquierdo hay como un rectángulo de color celeste y aquí yo les menciono específicamente cuáles son los medicamentos más implicados en la presencia de vértigo y mareo y de somnolencia que pueden llegar a causar riesgo alto de caídas. Entonces, mire, por ejemplo, para que se llegue a producir de pronto baja de la presión arterial al ponerse de pie, eso se llama hipotensión ortostática, los medicamentos más implicados son estos que están aquí. Los diuréticos como la furosemida, la espironolactona, la hidroclorotiazida, pero también están implicados en la misma hipotensión otros medicamentos como el captopril, el enalapril, el carvedilol, el metoprolol, porque pueden bajar abruptamente la presión arterial, y algunos tranquilizantes y antidepresivos y opiáceos como el clonazepam, el alprazolam, la clozapina, la trazadona, etcétera, etcétera. En clase los miramos bien. En cuanto a la escala de Downton, que es la que estamos mirando, en este cuadrito de color como amarillito, como rosadito, está la puntuación de la escala. Entonces aquí les dice que si al sumar todos estos parámetros después de que usted la puntúa en el paciente, el puntaje le da menor de 2, entonces el paciente no tiene riesgo de caídas. Pero si el puntaje le da mayor de 2, se considera que el paciente sí tiene riesgo de caídas. Entonces hay que empezar a mirar, hacer una valoración exhaustiva, profunda, de cuáles son esos factores de riesgo que pueden llegar a hacer que el paciente se caiga y obviamente pues trazar o hacer un plan de enfermería, un plan de cuidados para que eso no vaya a pasar. Aquí está la interpretación de la escala de Downton, bien explicadita punto por punto. En clase la miramos bien porque pues aquí si no el video sería supremamente largo. En la página 14 del material está la escala de riesgo de caída de Morse, que es otra que también se utiliza mucho para valorar el riesgo de caídas, pero esta se aplica más a nivel intrahospitalario, o sea, dentro de los servicios de hospitalización. La de Downton, que la que vimos ahorita que pasamos, es más como de paciente ambulatorio, que está en casa, un paciente que usted cuide en un hogar, que no esté canalizado con líquidos endovenosos. Esta de Morse se aplica mucho más en el ambiente hospitalario. Sin embargo, pues también depende del protocolo que tenga la institución. En algunos se aplicará más la de Morse, en otros la de Downton, depende pues, del protocolo que tenga la institución como tal. Entonces, miren la de Morse, valora 6 parámetros. Miren, al lado izquierdo está. Un parámetro es los antecedentes de caídas, igual que la de Downton también lo valoraba. Aquí, si la persona no tiene antecedente de riesgo de caídas, el puntaje es 0, pero si llega a tener un antecedente de que el paciente se ha caído en los últimos 3 meses, el puntaje es de 25. Entonces usted le marca de acuerdo a lo que detecte en el paciente. Luego viene presencia de diagnósticos secundarios, otro parámetro, pero eso sí necesito explicárselos allá muy puntualmente. Ayudas para deambular, si la persona necesita apoyarse en cama, en bastón, en muleta, en andadores, vía venosa, si está canalizado o no, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la de Morse valora 6 parámetros que allá los vamos a mirar. Finalmente, al lado derecho, en este cuadrito azul, una vez que usted aplica la valoración de las escalas de Downton o de Morse, la que sea, y le dé el puntaje correspondiente, dependiendo de cómo haya sido el puntaje de la escala, si el paciente no tiene riesgo de caídas o el riesgo es bajo, se le pondrá una manilla de color verde aquí en la muñeca izquierda o derecha, donde la institución lo tenga ya protocolizado, que indica visualmente al personal de enfermería y a los demás personal de salud, pues que el paciente no tiene un riesgo grave de pronto de que se vaya a caer, ¿no? Y que pues su función motora o su capacidad de movimiento y su estado de conciencia está bien, está sano, no, por lo tanto no tiene riesgo de caída. En cambio, si hay un riesgo moderado de caída, ya el brazalete que se le va a poner es de color amarillo. Entonces aquí ya existe un cierto grado de discapacidad o de dificultad motora en la movilidad, o de pronto el estado de conciencia del paciente
no está mal del todo, pero tampoco está bien del todo. De pronto puede estar un poco somnoliento y podría de pronto eventualmente llegar a caer. Y si definitivamente el paciente tiene un riesgo alto de caída, el brazalete se colocará de color rojo para que visualmente todo el personal de salud sepa nada más visualmente que por ese color rojo el paciente tiene un alto riesgo de caída y obviamente habrá que tener medidas extras con ese paciente para evitar esa caída. Esto que está aquí es la interpretación del puntaje de la escala de Morse, que la trabajamos en clase directamente con casos clínicos. Por último, el material les habla de una serie de ejercicios terapéuticos que tenemos o que debemos realizar con los pacientes, pues obviamente con los dependientes, que son los que más necesitan, pero también con los independientes. Bueno, me quedó mal escrito independiente, aquí quedó mal escrito, perdón, es independiente, para poder evitar que el paciente no llegue pues a hacer este tipo de complicaciones. Nosotros no somos fisioterapeutas, yo siempre se lo advierto a los estudiantes, nosotros no somos fisioterapeutas, pero lo que pasa es que nosotros como enfermeros muchas veces cuidamos pacientes en casa que no tienen en ese momento el apoyo de un fisioterapeuta, de pronto la EPS, el concepto médico no da para que al paciente lo asista un fisioterapeuta o incluso a nivel hospitalario no hay un fisioterapeuta que esté acompañando ese proceso del paciente y pues a nosotros como enfermeros nos corresponde éticamente, porque si usted lo quiere hacer lo hace, si no, no, pero usted éticamente debe saber que en vez de estar perdiendo tiempo en el celular, chateando o hablando o perdiendo el tiempo, con 30 minuticos, con 20 minuticos que usted le haga a ese paciente de ejercicios, al menos en la mañana y en la tarde, le está ayudando grandemente para evitar que no aparezcan esta serie de complicaciones sin necesidad de que haya un fisioterapeuta. Obviamente, como siempre les digo, uno debe revisar la historia clínica, valorar de pronto el diagnóstico médico, pues preguntar incluso, ¿sí? Hasta qué punto uno puede hacer o no hacer con el paciente. Pero realmente créanme que es muy triste cuando uno ve personal de enfermería cuidando pacientes en casa y el personal de enfermería se limita a estar sentado en un sofá con un celular en la mano esperando que pasen las horas para entregar el turno y el pobre paciente postrado en una silla, postrado en una cama y enfermería ni se inmuta en siquiera 20 minutos de acompañar a ese paciente con una serie de ejercicios que sin que le implique el mayor riesgo usted le puede estar haciendo un gran favor a ese paciente. Entonces aquí están clasificados en ejercicios isométricos, ejercicios isotónicos. Los isométricos son aquellos en donde usted le moviliza al paciente o el paciente mismo moviliza algunos músculos sin que exista movilidad a nivel de las articulaciones. Por ejemplo, cuando usted simplemente, a ver, con el brazo, por ejemplo, que usted simplemente, mire, no sé si se alcanza a ver aquí en la cámara, cuando usted aprieta y contrae el músculo, tensa, el músculo se está contrayendo, háganlo y verá. Sostienen unos 5 segundos y aflojan. Eso es un ejercicio de tipo isométrico. O cuando usted está, por ejemplo, sentado en la silla o está en la cama, usted contrae o aprieta los músculos de los glúteos y de las piernas y aprieta los músculos del abdomen. Mantiene contraído unos 5, lo que aguanta. 5 a 10 segundos, suelta. Esos son ejercicios de tipo isométrico. Por eso dice ahí que se realizan en pequeños grupos musculares que usted los contrae voluntariamente. ¿Para qué sirven? Para aumentar la fuerza, fortalecer los músculos que estén débiles. Y los que están al lado derecho son los ejercicios isotónicos que se llaman dinámicos. Los anteriores eran estáticos, estos son dinámicos y se llaman así porque precisamente se implican que haya movilidad a nivel de las articulaciones de todo el cuerpo. Entonces acá, bien sea que el paciente lo haga por sí mismo, usted simplemente le va dirigiendo el ejercicio o usted se lo realiza al paciente. El paciente va a realizar una serie de actividades, usted se los hace con el fin de movilizar las articulaciones. Miren las fotos que están acá. Entonces, por ejemplo, miren, esta enfermera está movilizándole la pierna a este paciente. Es un ejercicio de tipo isométrico, miren, del que está acá. De esto, perdón, isotónicos. Bueno, depende.
Si ella le está haciendo fuerza y él está aplicando fuerza, estaría haciendo los dos tipos de ejercicios, ¿no? Aquí lo mismo la enfermera acá abajo, esta enfermera o este cuidador o esta persona que está levantando la cadera del paciente y esta persona que está aquí ya movilizando por sí misma su pierna, haciendo flexión y extensión. Esos serían de tipo activos, donde ella misma los está haciendo. ¿Mm? Y al final del material eh, hay unos conceptos básicos muy importantes de cuáles son los efectos fisiológicos o benéficos del ejercicio. Uno cree que el ejercicio realmente es solamente para las personas que se quieren ver light y se quieren ver bonitas, pero resulta que no. Desde el solo hecho de caminar, ya solamente el hecho de caminar implica un ejercicio y eso es benéfico para el cuerpo. Solamente el hecho de caminar. Miren todo lo que dice acá. Desde producir relajación y bienestar hasta aumentar el efecto del sistema inmunológico, el sistema de defensa del cuerpo, aumentar la capacidad respiratoria, etcétera, etcétera. Disminuir el riesgo de que se produzcan varices y trombos en las extremidades, en las piernas, mejorarle la fuerza y la elasticidad a los músculos y a los tendones e incluso las articulaciones, evitar el estreñimiento. Por eso los pacientes postrados sufren tanto de estreñimiento porque no se movilizan, disminuir los niveles de azúcar en sangre y con eso evitar la diabetes. Y por último, junto a los ejercicios terapéuticos estarían los masajes terapéuticos, que sin ser nosotros fisioterapeutas, sí podemos en cierto momento llegar a hacer un simple masaje de tipo frotamiento, muy fácil, muy sencillo, muy de relajación, y usted nada más con esto, obviamente pues aplicado en todo el cuerpo y con cremita o con aceite y durante cierto tiempo, le puede inducir relajación, bienestar al paciente, ayudarle a calmar el dolor y ayudarle a conciliar el sueño, favorecer que se active la circulación sanguínea, evitar la atrofia de los músculos y con esto oxigenar todos los tejidos y ayudar a que sustancias de desecho o toxinas se eliminen del cuerpo. Aquí estarían las contraindicaciones de cuándo no se deben realizar. Pues obviamente habrán algunas contraindicaciones que no lo permiten. Por ejemplo, en el caso de embarazo, pues hay que tener cuidado. En el caso que el paciente tenga venas varicosas muy pronunciadas en las piernas, pues obviamente usted tendrá que tener mucho cuidado porque no se puede poner a masajear en las piernas porque en una de esas el paciente llega a tener algún coágulo de sangre pequeñito que se suelte y se vaya por el sistema venoso, le puede generar un embolismo pulmonar. En ese caso no, y por eso está en rojo. O hay personas que tengan hipertensión arterial, HTA es hipertensión arterial o enfermedades graves del corazón, pues en ellos solamente es un masaje muy superficial, ¿no? Y ahí están las otras situaciones en las que no, definitivamente no se deben hacer masajes. Entonces, aquí están los tipos de masajes que se deben hacer. Realmente nosotros como enfermeros casi siempre nos dedicamos a esta parte de los masajes superficiales, ¿no? De pronto masajes superficiales y masajes profundos, que son simplemente los de producir como relajación, como bienestar, de pronto como para activar la circulación, de pronto como para activar de pronto el sistema inmune. Ya los otros son como más de fisioterapia, ¿sí? Los que están aquí de masaje por amasamiento, por vibración, y los que son de percusión son de fisioterapeutas, ¿no? Ya eso sí es de su competencia, no de nosotros. Bueno, aquí al final del material yo les anexé unos links que si usted le da clic se entra a Google a unos textos, son cortos, en donde se busca cómo nosotros podemos hacer actividades de enfermería para prevenir complicaciones por inmovilidad prolongada y de paso prevenir caídas, ¿no? Entonces en clase esto lo vamos a manejar, aquí está toda la bibliografía. Rápidamente les voy a mostrar un video de una fisioterapeuta del Hospital San Vicente de Paúl de Antioquia. Me parece muy bonito. Son solamente 3 minutos que les voy a mostrar. Ella les está mostrando cómo hacer ejercicios
en un paciente que está postrado en cama. Por eso dice ahí movilización temprana de pacientes postrados en cama. Sistema circulatorio, para que haya alteración pulmonar de toda esa parte respiratoria, y fuera de eso pues va a evitar que haya dolor, que es una de las cosas más importantes que les pasa a los pacientes que están postrados en cama. Entonces cada una de las articulaciones se mueven en la forma en la que ellas tienen su movimiento. Deben ser movimientos suaves, deben ser movimientos no dolorosos, no deben ser movimientos fuertes. Y vamos a mirar, si el paciente le puede decir me duele, pues vamos a parar. Pero si el paciente hace un gesto de dolor, creamos en el paciente porque de verdad puede generar dolor. Entonces, como cuidador siempre vamos a colocar una pierna de nosotros para evitar que llevemos el tronco hacia adelante. Y eso va a hacer que nuestra espalda permanezca mucho más segura y sin dolores. Entonces, movilizamos cada una de las articulaciones, cargamos la piernita del paciente, se dobla y se estira. Si por condición del paciente puede estar rígido, tiesito o puede estar demasiado flácido, entonces lo que uno hace es que espera y trata de hacerlo. Nunca vamos a forzar un movimiento porque forzar un movimiento puede tener complicaciones, como una fractura, como lesiones en la piel por la manipulación fuerte, porque ellos tienen una piel que es delgada y que también es débil para los contactos bruscos. Entonces, si el paciente está tiesito y no nos permite mover, si nos da hasta acá la podemos hacer nomás. Y vuelve y se estira y se baja el paciente. La cadera también se debe movilizar hacia arriba, se puede llevar hacia afuera y se puede ingresar. Todos estos movimientos se pueden hacer con el paciente si está postrado. Si el paciente tiene alteraciones en la cadera porque sufrió una fractura, porque entonces estos tipos de movimientos tienen que ser guiados específicamente por una persona que sepa hacerlos, o sea, en este caso una fisioterapeuta. Para las manitos es igual, vamos a mover manos, vamos a mover deditos, ¿sí? Que no generen dolor. Si el paciente tiene su manito empuñadita por condición del paciente, porque está con una enfermedad del sistema nervioso, le dio un derrame, tuvo un accidente, tuvo un golpe y está moviendo solamente la mitad del cuerpo, entonces solamente se intenta estirar hasta donde él lo permita hacer. No se hace un esfuerzo de hacer un estiramiento brusco porque podemos generar más daño. Entonces se hacen los movimientos según cada una de las articulaciones. Si el paciente me puede hacer, yo le digo, don José, vamos a hacer. Y yo solamente acompaño el movimiento para evitar que se caiga esa mano y se pueda lastimar. Entonces yo no le estoy haciendo el movimiento, solamente estoy acompañando. Entonces es una de las indicaciones que nosotros damos acá. Si el paciente es capaz de hacer algo, no hagamos por él lo que el paciente es capaz de hacer. Entonces para el hombro puede ser hacia afuera, puede ser hacia adentro. Pueden hacer movimientos circulares y son movimientos cortos, no tienen que ser movimientos largos ni tienen que ser movimientos grandes, con tal de que sean movimientos que permitan que la articulación se mueva. En la cabeza igual también, hacia los lados. Si la cabeza está durita o está tiesita, entonces la dejamos ahí hasta donde él nos permite mover. El cuidado de nosotros como cuidadores.